Conexión Vital RTV, conectando con la vida. A la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y ¡buen provecho! Por el sexto obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Concédenos un pastor según tu corazón. Pastor eterno, que nos has convocado para ser parte de la iglesia, casita sagrada, que peregrina en San Andrés Tuxtla. Mira tu pueblo que espera en la fe, la esperanza y la caridad a su nuevo obispo. Te rogamos, oh Dios de misericordia, que tu Espíritu ilumine al Papa Francisco, para que por su medio concedas a nuestra querida diócesis un pastor según tu corazón, que dé continuidad a los proyectos pastorales, para seguir construyendo una iglesia en salida, en sinodalidad y samaritana. Te lo pedimos por intercesión de San José, San Andrés y Nuestra Señora del Carmen. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no soy nada. Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí en este martes 16 de febrero, reflexionando la palabra de Dios en este desayuno bíblico. Vamos pues a pedirle al Señor que nos aumente la fe, que tanta falta nos hace, y que no imitemos a los fariseos ni Herodes en cuanto a la levadura que vamos a reflexionar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude con esta oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También vamos a aclamar a Mamita María, ella que fue la primera estrella evangelizadora. Vamos a aclamarle como el ángel Gabriel le aclamó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy vamos pues a reflexionar San Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, verso 14 al 21. Y dice así: se habían olvidado de llevar panes y solo tenían un pan en la barca. En cierto momento Jesús le dijo: abran los ojos y tengan cuidado de la levadura de los fariseos como de la de Herodes. Entonces ellos se pusieron a decir entre sí: ¿será porque no tenemos pan? Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? Tienen la mente cerrada. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuánto canasto lleno de pedazos recogieron? 12. Contestaron ellos. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobra recogieron? 7. Contestaron. Y Jesús le dijo: ¿todavía no entienden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ante la levadura de los fariseos, pero Jesús, el Señor, comienza advirtiendo a sus discípulos
acerca de la levadura de los fariseos. Quizá la exhortación se debió a la preocupación del Señor porque su discusión con los fariseos antes de entrar en la barca hubiera podido influir negativamente en los discípulos. Recordemos, hermano, que más arribita nos va a decir que los fariseos empezaron a discutir con Jesús, y al discutir con Jesús, para ponerlo en apuro, sobre todo le pidieron una señal que viniera de arriba, o sea, del cielo. Pero Jesús no sigue los caprichos del hombre. Sin embargo, queridos hermanos, hemos tenido una gran señal, la resurrección de Jesús. Esa es la mejor y nunca habrá otra señal más que esa, importante en nuestra fe. Por eso, queridos hermanos, vemos cómo Jesucristo trata también de alertar a los discípulos para que no caigan en esas tradiciones de los fariseos. Sin embargo, pero ahora bien, ¿en qué consiste la levadura de los fariseos? Queridos hermanos, en otra ocasión Jesús explicó que la levadura de los fariseos era la hipocresía, porque decían una cosa, pero ellos hacían otra cosa. Y lo vemos en Lucas 12:1. Y con frecuencia los acusó de ser unos hipócritas. También nos lo aclara Mateo 23:1-36. El último encuentro entre Jesús y los fariseos, sobre todo, había vuelto a poner en evidencia que esto era realmente cierto. Ellos se habían acercado a Jesús aparentemente honesto, pero de honesto no tenían nada, no eran sinceros con Jesús. Deseo de creer en Él, y argumentando sobre todo que necesitaban alguna evidencia, una evidencia pero convincente, para dar ese paso. Pero la verdad, no era eso lo que estaban queriendo ellos así en su corazón. Sobre todo odiaban a Jesús y habían decidido destruirlo. Y lo único que buscaban era la forma de tentarlo. Hermanos, eso era lo que querían. Querían destruirlo para su conveniencia de ellos mismos. Pensaban hacia adentro, hacia ellos mismos. Y por eso eran unos hipócritas, sobre todo consumados. Toda su vida, hermanos, consistía en aparentar lo que realmente no eran. Le gustaba que todo el mundo pensara en ellos, que eran muy santos, y para conseguirlos hacían grandes exhibiciones de religiosidad externa. Jesús lo denunció enérgicamente y le dijo Jesús que eso que ofrendaban con el propósito de ser vistos y admirados. Eso lo vemos como Jesús le dice esto a ellos y le cala hasta lo más profundo de su corazón y de sus huesos. Lo confirmamos en Mateo 6:1-2. Lloraban buscando sitios más concurridos con el fin de impresionar a los demás con su devoción. También lo vemos en Mateo 6:5. Y ayunaban haciendo todo lo posible para que los demás notaran el gran sacrificio que hacían. También lo vemos en Mateo 6:16, hermano. O sea,
todo era una hipocresía. Y como Jesucristo se lo dice de frente hacia ellos, ellos se enojan. Ellos sienten que Jesucristo les está estorbando. Sobre todo, piensan en lo exterior, mas no en lo interior. Y Jesucristo va hacia lo espiritual. Pero ellos están ciegos, hermanos. Ellos no van a entender ni van a oír, como dice la escritura que acabamos de escuchar. Ven, pero no oyen. Ven, pero no ven, perdón. Y oyen, pero no oyen. No escuchan, no entienden. Por eso, queridos hermanos, el Señor los acusó de que estaban todas estas formas de religiosidad externa, nada más, para intentar esconder un corazón impío, un corazón lleno de maldad, un corazón lleno de pecado, un corazón lleno de manchas, de injusticias que cometían. Por eso vemos que se relacionan dos cosas bien importantes: la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Qué relación entre la levadura de los fariseos y la de Herodes? En principio, pudiera parecer que no había ninguna relación entre ellos, ya que los fariseos eran un grupo religioso, mientras que Herodes era un político. Pero recordemos, hermanos, que también se incluía en las cosas religiosas. Era astuto también Herodes, pero caminaba en el pecado. Recordemos cómo Juan es apresado por él y es cortada la cabeza. Es un malvado, es un perverso. Pero hermanos, ahí está. Uno religiosamente, pero que eran perversos y malos, porque no ayudaban, no se fijaban en la humildad de la pobreza de los demás, los fariseos. Y el otro, político, se divertía. Y por eso, queridos hermanos, los fariseos practicaban su religión de una forma muy estricta. O sea, habían cambiado los mandamientos de Dios por unas leyes humanas. Y eso es lo que más seguían ellos, las leyes humanas, porque a ellos les convenía, pero no les convenía. Sabían perfectamente bien que eran grandes ellos, eran estudiosos, pero también sabía que había otro más grande que él, que era Dios. Y por eso, queridos hermanos, los fariseos practicaban su religión de una forma muy estricta, mientras que Herodes vivía desenfrenadamente en un ambiente mundano. Y si bien es cierto que aparentemente ambos eran muy diferentes entre sí, sin embargo, tenían en común el hecho de que los dos usaban la religión para sus propios fines y no para servir ni honrar a Dios. Jesucristo ve todo esto, hermanos, que también por ahí los fariseos no estaban muy llenos de fe, y por eso iban tan preocupados en la barca, en las cosas materiales. ¿Qué iban pensando, hermanos, los discípulos de Jesús? Iban pensando que nada más tenían un pan, pero no pensaban hacia adentro, no se daban cuenta o no veían o no escuchaban también todo lo que decía Jesús en su evangelio, todo lo que decía Jesús cuando multiplicaba los panes, esos 5 panes que él había recordado en el evangelio, lo que acabamos de escuchar. Dice, le dio de comer a más de 5,000 hombres. ¿Y cuántos canastos recibieron? 12. Y otras multiplicaciones de los panes eran 4, y cuánto había sobrado? 7 canastos.
Ellos habían visto esto, hermanos, y habían escuchado a Jesús, pero ellos iban preocupados ahí, no se acordaban o no miraban o no oían bien lo que había hecho Jesús. Y por eso Jesucristo les va a decir, hermano, todavía no entienden. O sea, lo va a alertar. ¿Por qué? Porque ellos estaban casi contagiándose con los fariseos. Y tenían dudas. Y Jesucristo, teniendo la paciencia necesaria para poderle enseñar por el buen camino. Porque ellos eran discípulos de Él. Y Él los amaba. Y no quería que se perdieran. O sea, no quería que fueran como los fariseos, unos hipócritas, que aparentaban ser una cosa, pero no lo eran. No lo eran, hermanos. Por eso, hermanos, hoy también, hermanos, estamos en las mismas situaciones. Vienen las elecciones. Vienen las elecciones y va a decir también cómo la levadura de los fariseos, cómo los presidentes van hacia la iglesia para pedir el apoyo. Se creen religiosos, van hasta misa también, van a la Eucaristía. Pero hermanos, van por su conveniencia. No porque de veras amen, practiquen, sino porque van por su conveniencia. Saben que si llegan al poder, hermanos, ahí tienen todo y se vuelven ricos. Y Jesucristo lo hacen a un lado. Ahí están, hermanos. Estamos en las mismas situaciones de esa levadura. Pero, hermanos, vamos a confiar en Dios. Que Dios sea el dueño de nuestra vida. Que Dios sea el que nos induce a anunciar el Evangelio. Aquella gente más necesitada, aquella gente humilde, aquella gente pobre, aquella gente enferma, aquella gente que necesita el consuelo, el apapacho, la ayuda, que le llevemos, y sobre todo esa ayuda de la palabra de Dios, que vean cuánto Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros, hermanos. Y nosotros tenemos que alimentarnos de este pan. Y Jesucristo les recuerda también a los discípulos y a toda la gente. Sus padres comieron el maná, pero murieron. Pero acá yo soy la vida. Yo soy el pan verdadero bajado del cielo, para que tengamos vida y una vida en abundancia. Por eso, queridos hermanos, la Eucaristía para nosotros es la base fundamental de nuestra vida cristiana. Es el centro, es el culmen para poder llegar a Dios. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos católicos tenemos no la obligación, sino la necesidad de escuchar la palabra y de alimentar nuestra alma, nuestro espíritu con el pan de la vida. Queridos hermanos, vamos a prepararnos como Dios nos manda. Vamos a ser humildes y pedirle mucho a Dios que nos aumente la fe. Nos hace falta, hermano, que nos aumente, que no flaquee nuestra fe ante la pandemia y ante cualquier virus. No flaquee, porque si creemos en Dios, no tenemos por qué escondernos y ayudar a las personas que están necesitadas. Por eso, queridos hermanos, alimentémonos de la Eucaristía, para no ser, pero no ser hipócrita como los fariseos,
No ir a la Eucaristía nada más para nuestra conveniencia, sino porque necesitamos de ese pan de la vida. Y necesitamos de su evangelio, necesitamos de su palabra, necesitamos que en nuestra vida le demos una conversión, una vuelta a nuestra vida. Que hagamos un alto y que reflexionemos en este tiempo que vamos a empezar, hermano, que ya mañana es miércoles de ceniza. Y vamos a empezar 40 días preparándonos para vivir la Pascua. Pero ¿cómo nos vamos a preparar, hermanos? ¿Cómo nos vamos a preparar si ni tan siquiera nos interesa eso, nos interesa más lo material? Hermanos, pensemos un poquito, que lo primero es Dios. Por eso dice que la fe tiene que ir aquí con el pensamiento. Hay que pensar que necesitamos de Dios. Por eso, hermano, pidámosle a Dios que nos bendiga a todos y cada uno de nosotros, que bendiga a toda su iglesia, sobre todo a los sacerdotes que hacen presente a Jesús en la Eucaristía, para que les aumente la fe también a ellos y a todos nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser buenos cristianos, a ser como Él, tener un corazón semejante al suyo, para poder llegar a contemplarlo un día cuando Él nos llame cara a cara. Queridos hermanos, pidámosle también a la Virgen María, nuestra Madre, aunque muchos no lo quieren, pero es nuestra Madre, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Pidámosle a ella que siempre nos cubra con su santo manto y que nos libere del pecado para poder ser libres y seguir el camino de Jesús. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz. ...17 de febrero... Miércoles de ceniza. Con el miércoles de ceniza inician los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. El miércoles de ceniza es una celebración contenida en el misal romano. Este explica que la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. La ceniza es un símbolo. Su función está descrita en un importante documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, más precisamente en el artículo 125 del Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. El comienzo de los 40 días de penitencia en el rito romano se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas, que distingue la liturgia del miércoles de ceniza. Propio de los antiguos ritos, con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad
inmortalidad que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. 17 de febrero. Miércoles de ceniza. Su estancia entre nosotros fue muy breve, pero su legado fue muy enriquecedor. ¿Cómo vio la evangelización? ¿Qué nos hace falta? ¿A qué nos invita? Estas y muchos de sus pensamientos los encontrarás en su primera carta pastoral. Iglesia en salida, casita sagrada donde vive, camina, anuncia, celebra y sirve a la familia de Dios en misión. Pídelos en las librerías del seminario. Monseñor Fidencio López Plaza, quinto obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla. Yo soy el Señor tu Dios. 6. Lección Divina para reconocer la majestad divina. Diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Misión Intensiva 2021. Desayuno bíblico. Un comentario a la palabra de Dios. Disfruta este desayuno bíblico y ¡Buen provecho! Conexión Vital RTV. Conectando con la vida.